Muy buenas tardes para todos. Eh, Hoy quiero compartir con ustedes la lectura de nuestro último artículo que compartimos como colaboradores de Auditools, tanto en su página web como en su blog de portafolio. El artículo se denomina La Ley de Belfort, herramienta para auditores y gestores de riesgo. Leamos. Dice, el fraude puede existir en todas las áreas del conocimiento, en la medicina, en empresas, investigaciones, en la aplicación de las leyes, la manipulación de variables, resultados fiscales, electorales, bancarios, tema electrónico o familiar. En fin, en la mayoría de las áreas en donde está involucrado el ser humano. Como gestores de riesgo o auditores, necesitamos de herramientas que, mediante el uso del desarrollo científico y tecnológico, generen soluciones a estos problemas. Problemas que, al ser investigados y sometidos a pruebas, determinen hallazgos y respuestas con metodologías que sean aceptadas por la industria. La ley de Benford para la gestión del riesgo de fraude es una herramienta que podemos usar ya sea como gestores de riesgo o auditores. Pero bien, ¿qué es la ley de Belfort? Para responder, revisemos un poco la historia de dos personajes. Primero, Simon Newcomb, nacido en 1835 hasta el año 1909. Fue un matemático y astrónomo que en 1881 se percató que las páginas del inicio del libro de logaritmos en que él trabajaba eran más viejas y utilizadas. Dedujo entonces que los dígitos iniciales no tenían la misma probabilidad de ocurrencia, eh, sino que el número 1 aparece como el dígito más frecuente, seguido del número 2 y así sucesivamente hasta el número 9, en que era menos frecuente. Este descubrimiento se presentó sin una explicación alguna en la siguiente formulación. La ley de probabilidad de ocurrencias de un número es tal que las mantistas de sus logaritmos son equiprobables. Sigamos con Frank Belfort, que es a quien a cuyo nombre se debe esta ley. Nació en 1883 y murió en 1948. Él era un físico que en el año 1938 observó el mismo patrón de comportamiento. A diferencia de Newcomb, él estudió 20.000 números de 20 muestras en diferentes fuentes, datos fluviales, constantes, magnitudes físicas y químicas e incluso direcciones de personas. Con estos datos determinó que la frecuencia de aparición del primer dígito en cada una de las muestras y calculó el promedio de todas juntas. Belfort comprobó que la probabilidad de que un número en una serie de datos comience con el dígito D es D, probabilidad de D es igual al logaritmo de 1 más 1 dividido en el dígito correspondiente, o sea, dividido en D. Esto quiere decir que mientras aumenta el dígito, es menos frecuente que aparezca el número. En esta ley se puede aplicar a datos relacionados con el mundo natural o con eventos sociales. Y aquí estamos mirando la gráfica en donde se muestra eso, como el número 1 tiene una probabilidad de aparecer de 30.1, mientras que el número 9 tiene una probabilidad de aparecer de solo 4.6. Y aquí pues aparecen cada una de las probabilidades del dígito número 1. Esto se puede calcular para los 2 primeros dígitos, 3 primeros dígitos, 4, y así como así sucesivamente, dependiendo, digamos, del tamaño de la población que nosotros estemos analizando, población entendida, los números que estamos mirando.
Ahora que ya conocemos este comportamiento de los números, es importante tener en cuenta que se requieren algunas condiciones para que se pueda aplicar esta norma, que podemos revisar en la siguiente tabla. Entonces, esto es aplicable a los datos que sigan una secuencia geométrica y que no contengan un máximo o un mínimo teórico. El conjunto de datos debe estar formado por magnitudes que sean medibles en un mismo fenómeno. La ley de Belfort, independiente de la escala de medida en que se esté trabajando los datos, pues se puede utilizar. Los datos no deben ser números determinados y lo ideal es trabajar con datos que registren 4 o más dígitos. Es recomendable como mínimo 10.000 datos para aplicar pruebas a 3 dígitos, cuando vamos a mirar los primeros 3 dígitos. Ejemplos que se incluirían en este tipo de datos, las estadísticas de béisbol, las constantes y magnitudes físicas y químicas, poblaciones, el pago de los impuestos sobre la renta, dimensiones geográficas, la desintegración de las partículas radiactivas alfa se ha encontrado en un comportamiento logarítmico que satisface esta ley, las magnitudes económicas y sociales, entre otras. Pero cuando no aplica, la ley de Belfort no aplica para una serie de números aleatorios porque todos los dígitos tendrían ahí sí la misma probabilidad de ocurrencia. Los datos que no siguen la ley de Belfort, ejemplos son datos provenientes de distribuciones uniformes, ejemplo, loterías, datos sobre edades de personas, tiene una distribución normal, números telefónicos o datos de identidad, números procedentes de evaluar funciones cuadráticas, raíces, entre otros. Pero entonces, la pregunta sería, ¿cómo formular un trabajo para aplicar la ley de Belfort? Lo primero es identificar el objetivo. Y el objetivo es que nosotros podamos identificar una posible desviación en un conjunto de datos respecto de los porcentajes establecidos y generar un reporte que muestre a través de indicadores en cuál proceso se está presentando un posible fraude. En este cuadro, pues tenemos un ejemplo elaborado, pero para lograr esto, pues nosotros debemos seguir el siguiente procedimiento. El primero es obtener la información, tomar los datos de la aplicación de contabilidad, por ejemplo, los datos de cartera, pueden ser las notas débito, las notas crédito y los cobros. Después, a esos datos le aplicamos la ley de Belfort. Si los datos cumplen con esta ley, que nosotros vamos a concluir, pues que no existen indicios de fraude en la información que estamos analizando. Si por el contrario, como en este caso, existen algunos datos que no cumplen con la ley de Belfort, debemos hacer un análisis más profundo de la información para identificar cuáles son los datos que no están cumpliendo con la ley. En este caso, pues vemos que los índices, el primer índice, el número 3, el número 5 y el número 8 están por encima de la ley. No cumplir esta ley ya es un indicio de que algo está funcionando mal. Por ello, al investigar a fondo, se debe concluir qué es lo que verdaderamente está pasando. Entonces, digamos, aquí nosotros podríamos aumentar la precisión de la muestra y si nosotros estamos mirando las ventas totales de la compañía, podríamos comenzar a mirar cuáles son las ventas por oficina y hacer los mismos indicadores para identificar cuáles son las oficinas que específicamente están generando el comportamiento con el incumplimiento de la norma. Si se investiga y finalmente uno no obtiene una investigación, una lógica de por qué se está excediendo estos resultados, ahí entonces es donde nosotros debemos comenzar a hacer una auditoría. ¿A qué?
al proceso que genera los datos para asegurar pues, de que no existe un fraude por lo que se esté alterando la información. Es relevante aclarar que lo último que se hace es la auditoría, porque pues, es lo más costoso de todo el análisis. Por ejemplo, si se descubre que no es un suceso grave del que hay que preocuparse, pues se puede seguir evaluando la información de una forma continua hasta descubrir otra desviación que implique investigar a fondo la información. De tal forma que esto se constituye en un proceso cíclico y continuo hasta que el investigador, el auditor, el gestor de riesgos decida terminar y poder obtener las conclusiones. Hasta aquí el artículo que nosotros escribimos. Espero que les ayude bastante en la aplicación de esta ley de Belfort. Cualquier duda, no duden en consultarme, que nosotros estaremos felices de poderles colaborar. Muchas gracias por su atención. Que tengan una muy feliz semana. Hasta luego.